Chicos, ¿ahí están viendo? No, profe. ¿Me avisan cuando empiezan a ver? Ahora sí, Ahí profe. está. ¿Sí? Bueno, Ahí se ve. chicos, hoy vamos a empezar la unidad 5. Esta unidad es un tema muy importante. Yo voy a tratar de ir remarcándoles las cositas que nosotros necesitamos que ustedes, como futuros ingenieros, como ingenieros en formación, como me gusta decirles, tengan muy presentes. Espérenme, que se me... Ahí estamos. Bueno, y hoy justo estaba pensando cómo iban con los trabajos en los retos y demás, y justo leo en una publicación esto de Manuel Belgrano, que seguimos trabajando un poquito en honor a nuestro prócer, que lleva el puente Chaco Corrientes, lleva su nombre. Y fíjense qué hermosa esta actitud de Manuel Belgrano. Es una carta al primer triunvirato cuando lo nombran a él comandante del ejército de patricios en el año 1811. Fíjense, dice: ofrezco la mitad del sueldo que me corresponde, siéndome sensible de no poder hacer demostración mayor, pues mis facultades son ningunas y mi subsistencia pende de él, pero en todo evento sabré también reducirme a la ración de soldado, si es necesario, para salvar la justa causa que con tanto honor sostiene vuestra excelencia. Yo creo que, no sé, hoy en día, si yo quiero que ustedes salgan de nuestra asignatura y de esta carrera sabiendo mucho de química y sabiendo mucho de ingeniería, pero fundamentalmente quiero que mejoren como personas en su formación, porque lo que nuestro país necesita es buena gente, aparte de buenos profesionales. Entonces creo que Manuel Belgrano, entre otros, son gente muy inspiradora para alentarnos a ser mejores personas. Fíjense la actitud de él, que bien nos vendría en estos momentos de pandemia que estamos teniendo. Bueno, comenzamos entonces el tema 5. El tema 5 es lo que ustedes tienen que tener en claro, es que vamos a estudiar todos aquellos procesos en los que vamos a relacionar la energía eléctrica con la energía química. Ya sea que ocupemos la energía eléctrica para producir energía química, que eso es el fundamento de la electrólisis, o ya sea que ocupemos la energía química para obtener energía eléctrica, que es el fundamento de las pilas. Acá tienen cómo vamos a ocupar, especialmente en la electrólisis y en las pilas galvánicas. Y en la vida de un ingeniero, ¿cómo se manifiesta esto? ¿O cómo es importante? La electrólisis la van a ocupar en la industria para obtener el galvanizado, que ahora lo vamos a ver, pero es el recubrimiento del hierro con zinc para evitar la corrosión, y la elaboración de pilas y baterías que nos permiten obtener energía eléctrica. Primero tienen que tener en claro qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la energía eléctrica que se transporta, o sea, es energía eléctrica en movimiento. Y por lo tanto, como es energía en movimiento, yo tengo que tener portadores de carga, quienes conduzcan esa corriente eléctrica. Y pueden ser de dos tipos: los electrones de valencia o los iones. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en el tema 3, hablamos de esto, de los metales que tienen sus electrones muy deslocalizados, ahora los vamos a ver y por eso son conductores. Lo mismo los iones, cuando se disuelven en agua fundamentalmente, producen iones. Entonces necesito tener portadores de carga y necesito tener una fuerza que ponga en movimiento a esos portadores de carga. Entonces ahí recién voy a tener una corriente eléctrica. Esto tienen que recordar muy bien. En el caso de los metales, son los cationes con los electrones internos los que están fijos en los nodos del retículo cristalino, mientras que los electrones de valencia son los que están deslocalizados y se pueden mover, ¿sí? Cuando actúa una fuerza, entonces, esos electrones de valencia son los que van a transportar la corriente eléctrica.
En el caso de los electrolitos, cuando estaban al estado sólido, si ustedes recuerdan, no conducían la corriente eléctrica, porque si bien yo tenía cationes y aniones, como estaban fijos en los nodos del retículo cristalino, no podían conducir la corriente. Pero cuando se disuelven o se funden, sí, esos cationes y esos aniones adquieren movilidad y pueden conducir. Esto que yo les remarqué acá en rojo es muy importante. Nunca, y ahora lo vamos a ver por qué, en las disoluciones de los electrolitos existen electrones libres. O tengo cationes o tengo aniones, pero no tengo electrones libres, ¿sí? Eso es muy importante, después lo vamos a ver. Entonces, nuevamente, al actuar una fuerza, los cationes se van a dirigir al cátodo, que es el polo negativo, y los aniones se van a dirigir al ánodo, que es el polo positivo, y van a sufrir unas reacciones que se llaman de reducción, la que ocurre en el cátodo, y de oxidación, la que ocurre en el ánodo. Todo esto que parece medio raro, si ustedes se acostumbran a usar esta mnemotecnia, que es de esta ranita tan simpática, y decir que la rana croa, van a saber que los cationes se dirigen al cátodo para reducirse, y los aniones se van a dirigir al ánodo para oxidarse. ¿Está? Esa es una mnemotecnia que usamos mucho en química para no olvidarnos. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces decíamos que el electrolito era toda sustancia que al disolverse en agua generalmente, ahora vamos a ver por qué el agua nos sirve mucho, va a producir cationes y aniones que son las partículas cargadas que necesitamos. ¿Y quiénes pueden actuar como electrolitos? Los ácidos, como el ácido clorhídrico, los hidróxidos, como el hidróxido de sodio, las sales, como el cloruro de sodio. Y el agua es fenomenal para disolver los electrolitos. Siempre acuérdense también que la molécula, los chicos que están en el grupo con Eliana, que dan agua, la molécula de agua es muy parecida a la imagen del níquel que nosotros tenemos. El ángulo que forman los dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno son como las orejitas del níquel. El agua lo que tiene es lo que se llama constante dieléctrica, que es 80, que es una constante dieléctrica elevada. ¿Qué significa? Que si yo tengo un catión y un anión en agua, se van a atraer 80 veces menos de lo que se atraerían en el vacío. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno para la conducción eléctrica, porque cuanto más separados estén los cationes y aniones, más movilidad van a tener. Entonces el agua nos viene fantástico para esto. Bueno, entonces... Disculpa, profesora, ahí no entendí. ¿Sí? ¿Por qué es bueno que tenga... Sí. Lo de la constante dieléctrica. ¿Por qué es buena que sea alta? Es buena porque cuando vos tenés un catión y un anión en el vacío, ¿sí? Se van a atraer porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Esa es la fuerza de atracción de Coulomb, que es la carga positiva por la carga negativa sobre el cuadrado de la distancia. Bueno, eso es una fórmula, ¿sí? Cuando esos cationes y esos aniones, en vez de estar en el vacío, están en agua, por ejemplo, esa fuerza se calcula ahora como la carga positiva por la carga negativa sobre el cuadrado de la distancia, y aparece esa constante dieléctrica que no tiene unidades en el denominador. O sea, como es 80, significa que la fuerza de atracción entre los cationes y los aniones en agua es 80 veces menor que lo que ocurriría en el vacío. Y eso, a los fines de la conducción eléctrica, es muy bueno, porque si otra vez se vuelven a traer el catión y el anión, van a ubicarse en los nodos del retículo. Yo lo que necesito para que puedan conducir la corriente eléctrica es que estén deslocalizados, ¿se entiende? ¿No deberían estar juntos, en todo caso? No, porque vos necesitas que el catión vaya para el cátodo y el anión vaya para el ánodo. Si están juntos, se van a atraer entre ellos y no se van a poder ir uno para un lado y otro para el otro. Sí, perfecto. ¿Está? Sí. ¿Se entiende? Esto te tenés que acordar vos. La
la ranita que dijimos, yo necesito que el catión se vaya al cátodo para reducirse y el anión se vaya al ánodo para oxidarse. Son dos polos distintos donde tiene que irse cada uno. Entonces yo necesito que catión y anión no se atraigan. Y el agua me viene fantástico para eso. ¿Sí? Entendido, perfecto. ¿Ah? Gracias. Vamos hasta ahí. Muy bien. Bueno, entonces... Y el agua, otra cuestión que tiene, es que es buena, bonita y barata, ¿sí? Porque ¿para qué voy a ocupar otro disolvente que sea muy caro si el agua es lo más económico que tenemos y que nos sirve para hacer estas disoluciones? Bueno, dijimos entonces que en esto que vamos a relacionar la energía eléctrica y con la química, el primer grupo que teníamos era cuando nosotros ocupábamos la corriente eléctrica para provocar un cambio químico. Eso se llama electrólisis. Electrólisis, etimológicamente, lisis significa ruptura, ¿sí? Y electro, por supuesto, electricidad. Entonces, etimológicamente, electrólisis significa la ruptura, la descomposición de una sustancia electrolítica usando la corriente eléctrica. Y, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá tenemos una cuba que tiene agua y que tiene cloruro de sodio, o sea, la sal común de la mesa. Cuando el cloruro de sodio, que tenía los cationes y los aniones en los nodos del retículo cristalino, se disuelve en un solvente adecuado como es el agua, ahora lo que yo voy a tener es catión sodio suelto y anión cloruro suelto, ¿sí? Que pueden moverse para distintos lados. ¿Qué va a pasar? El catión sodio va a ser atraído por el cátodo, que es negativo, ¿sí? Y el anión cloruro va a ser atraído por el ánodo. El anión al ánodo, el catión al cátodo, ¿sí? Y vamos a sufrir, como nos dice la ranita, esas reacciones. En el cátodo, la reducción, y en el ánodo, la oxidación. ¿Qué es la reducción? Es la ganancia de electrones. Entonces, el catión sodio va a ganar un electrón y se va a transformar en sodio metálico. Y el anión cloruro va a perder un electrón, oxidación significa perder electrón, para transformarse en cloro gaseoso. Si ustedes, y eso no ocurre espontáneamente, yo le tengo que dar energía eléctrica que le va a ceder el electrón para que se reduzca, y el electrón que se produce vuelve a regenerar el circuito. ¿Se entiende? Pero acá, en la cuba electrolítica, ¿ustedes ven electrones? No. ¿Se acuerdan que decíamos que que yo les dije que estaba puesto en rojo, que es muy importante que ustedes recuerden que en el seno de una disolución electrolítica no hay electrones libres? Acá el cloruro se oxida, pierde electrón, viene por el circuito y es el mismo electrón que después gana el catión, pero acá dentro no hay electrones libres, ¿se entiende? Acá hay aniones y cationes, pero los electrones libres van por el circuito externo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si nosotros sumamos las dos reacciones que mencionamos anteriormente, la del sodio que se reduce y el cloruro que se oxida, si las sumamos, van a ver que el catión sodio y el anión cloruro que provenían del electrolito que se disolvió, por acción de la corriente eléctrica, yo voy a obtener sodio metálico y cloro gaseoso. ¿Se dan cuenta que esto era la sal que estaba dentro del salero, y esto es un metal, y esto es un gas que burbujea? O sea, yo obtengo dos sustancias distintas a partir de haber hecho pasar la electricidad por un electrolito. ¿Se entiende? Esta es una verdadera reacción química porque los reactivos son distintos de los productos de la reacción. Esto es catión sodio y anión cloruro, lo que se me produce cuando ustedes ponen un poquito de sal en un vasito de agua, y acá lo que obtengo es un trozo de sodio metálico y obtengo cloro, que se podría usar, por ejemplo, para sanitizar una piscina o un ambiente o lo que sea, como estamos ahora ocupando para el COVID, ¿sí?
Lo que es muy importante y que ustedes van a ver en el práctico es que deben desaparecer en el cátodo tantos electrones como aparecen en el ánodo, porque se acuerdan que este que salía del ánodo iba por el circuito y es ganado en el cátodo, es el mismo electrón que está obligado a circular por el circuito externo porque adentro de la cuba electrolítica no pueden existir electrones. Si es necesario, ustedes lo van a ver en el práctico, en este caso es un electrón acá y un electrón acá. Ustedes en problemas van a ver que muchas veces van a tener que multiplicar las semirreacciones por coeficientes adecuados para que todo quede balanceado, ¿sí? Este señor de apellido Faraday, en el año 1932, estudió un poco más cuantitativamente lo que observaban en la práctica, ¿sí? Y elabora las dos leyes de la electrólisis que dicen, la primera ley, él se dio cuenta que obtenían mayor cambio en un electrodo cuanto más corriente eléctrica, cuanta más carga pasaba por ese circuito. La masa era proporcional, alfa significa proporción, a carga. A mayor carga, mayor masa. ¿Y la carga a qué es igual? A la intensidad por el tiempo. Si la carga está expresada en coulombios, la intensidad es ampere por segundo, es lo mismo que coulombio. Y la segunda ley es que él se dio cuenta que para disolver o depositar un equivalente químico de cualquier sustancia, siempre tenían que pasar 96.500 coulombios, que esa es la carga de un mol de electrones. Si ustedes hacen el cálculo, la carga de un electrón, que es, no sé, no me acuerdo cuánto, 1,8 por 10 a la menos 19 o algo así, por 6,023 por 10 a la 23, que es lo que hay en un mol, eso le da 96.500 coulombios. ¿Está? Y yo siempre digo que los físicos y los químicos son muy autorreferenciales porque él a esa constante, F, la llamó constante de Faraday, que es su apellido. Y esta ecuación es la ecuación que engloba las dos cosas. Como vamos a transformar ahora una proporción, o sea, este símbolo alfa por una igualdad, al transformar matemáticamente una proporción en una igualdad, yo tengo que incorporar una constante, que es la constante de Faraday. Y voy a decir que la masa de una sustancia que sufra un cambio en un electrodo va a ser igual a la intensidad de la corriente por el tiempo que esa corriente circule, por lo que pesa un equivalente químico de esa sustancia dividido el mol de electrones. ¿Está? Estas son leyes que solemos tomar bastante en los parciales y en los finales, porque ustedes también lo ocupaban en los laboratorios cuando hacíamos, este año no lo podemos hacer. O sea, ustedes pueden saber qué masa se va a depositar de una sustancia cualquiera midiendo la intensidad de la corriente y midiendo el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante la electrólisis para un ingeniero? Fíjense que en esta electrólisis del cloruro de sodio nosotros pudimos obtener cloro y pudimos obtener sodio. Haciendo otras cubas electrolíticas yo podría obtener aluminio, podría obtener hidrógeno, podría obtener magnesio, podría obtener flúor, ¿sí? Son todas formas de obtener en la industria distintas sustancias. Y si ustedes recuerdan también cuando vimos el tema de ver los catalizadores, la temperatura, la presión y todo eso, los químicos conocen todo eso para obtener un producto de manera rentable, ¿sí? Que les dé buenos réditos. Y otra cuestión que se puede hacer con la electrólisis es lo que se llama bañado electrolítico. ¿Conocen ustedes, las chicas especialmente, los collares y las pulseras que nosotros decimos enchapado en oro? Significa que no un baño de oro, ese baño de oro se hace con un bañado electrolítico, que significa recubrir objetos metálicos con pequeñas capas de otros metales, ¿sí? Que lo puedo usar para platear, para dorar, para niquelar, para cromar, o también para la vida de un ingeniero muy importante, y lo vamos a ver ahora, cuando queremos proteger a un metal en contra de la corrosión es por la oxidación de la sustancia, de ese metal,
lo protejo haciéndole un baño de otro metal que ahora lo vamos a explicar bien, pero que en definitiva se oxida más fácilmente y lo protege de la oxidación. ¿Cómo hacemos? Un galvanizado con zinc, un cadmiado con cadmio, ¿sí? Etcétera. Bueno, ¿estamos hasta ahí con la electrólisis, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, Sí. ¿el agua que se refiere es lo que se llama agua destilada? El agua destilada, sí, sería mejor porque el agua común, el agua de la canilla, tiene otras sales también disueltas. Entonces, todo lo que se ocupa en la industria tiene que ser agua de alta pureza, ¿sí? Para que solamente permita la disolución de los iones que nosotros queremos que reaccionen, porque el agua de la canilla tiene sales disueltas, tiene, bueno, distintas sustancias que pueden llegar a perturbar ese proceso de electrólisis. Así que sí usamos agua destilada. ¿Está? Porque el agua destilada pura, a ver, eso les digo, el agua destilada pura no conduce la corriente eléctrica porque no tiene sales disueltas, pero acuérdense que en la cuba electrolítica yo voy a usar agua destilada, pero le voy a disolver cloruro de sodio, por ejemplo, y ahí entonces se forma la solución que conduce la corriente eléctrica. ¿Está? Las partículas que conducen son los cationes y los aniones provenientes de la sal. El agua en sí misma sirve solamente para alejar el catión y el anión. ¿Está? Ok, profe. ¿Está? Bueno. Entonces después empezábamos con la presentación 2 y repasábamos algunos conceptos. ¿Se acuerdan así cuando vimos el tema de ácido-base, que decíamos que las reacciones ácido-base eran reacciones de transferencia de protones? ¿Se acuerdan? Que dijimos eso, un ácido era una especie química que cedía protones, una base una especie química que acepta protones. Acá, en los procesos o en las reacciones que llamamos redox, de reducción-oxidación, son reacciones de transferencia de electrones. Y vamos a decir que una oxidación siempre es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Nunca puede existir así como, ¿recuerdan cuando decíamos las reacciones ácido-base? Nunca puede existir un ácido suelto en el universo. Existe un ácido si frente al ácido existe una base. Bueno, lo mismo sucede acá. Una especie química se va a poder oxidar si y solo si frente a ella exista otra sustancia que simultáneamente se reduzca, porque los electrones que pierde la sustancia al oxidarse son los mismos que gana la otra especie cuando se reduce. ¿Se entiende? Ese es un concepto muy importante. Por eso, así como hablábamos de reacciones ácido-base, acá hablamos de reacciones redox, de reducción-oxidación. ¿Sí? Disculpen, por ahí Sí. es cualquiera la pregunta que voy a hacer, pero me surgió, sería, ¿qué pasaría si pusiéramos en dos cubas electrolíticas, digamos, sería en una el ánodo y en otra el cátodo? Ahora No vamos a ver funcionaría en cómo. ese caso. En el caso de la electrólisis podría ser así, pero no sería necesario, digamos. Sí va a ser necesario eso en la pila galvánica. Vas a ver que necesitamos tenerlas separadas. En la cuba electrolítica no importa, porque yo genero la electricidad desde afuera, ¿sí? Y hago esos dos procesos de oxidación y reducción se producen solos en los dos electrodos, no importa que estén en contacto. En cambio, sí va a importar en la pila que vamos a ver adelante. ¿Está? Gracias. Bueno. Estamos acá. Esto, chicos, lo marcan con fosforescentes, ¿sí? Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Siempre simultáneos. Eso, concepto que tienen hasta el día que se jubilen como ingenieros, necesitan saber eso. ¿Está? No pueden desconocer estos conceptos.
Y para saber qué sustancia se oxida y saber qué sustancia se reduce fácilmente, vamos a recurrir a lo que se llama número de oxidación. Esto quédense tranquilos que lo van a ver muy bien después en los problemas cuando vean estos problemas. Vamos a decir que los números de oxidación pueden ser positivos o negativos, es el concepto moderno de la valencia. Ustedes ya saben buscar en la tabla periódica las valencias de los elementos, ¿cierto? Sí, profe. Para hacer los ácidos, las bases, las sales, bueno, es el mismo número, solo que ahora en vez de ser el número romano, es un número positivo o negativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál era la valencia del oxígeno? 2. 2. Nosotros decimos valencia del oxígeno 2. En realidad decimos que el número de oxidación es menos 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, ¿sí o no? ¿Está en el grupo 6? Sí. Sí. ¿Y cuánto trata de tener el oxígeno para cumplir el objetivo? Trata de tener 8. 8. Sería, trata de Entonces ganar. le faltan 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el oxígeno, por ejemplo, tiene un estado de oxidación menos 2 porque trata de ganar 2 electrones. ¿Se entiende? Nosotros el protón, por ejemplo, ¿qué valencia decimos que tiene el hidrógeno? 1. 1. Y en realidad decimos que si su valencia es 1, su número de oxidación es más 1, porque trata siempre de perder ese electrón, ¿sí o no? Entonces, número de electrones que el hidrógeno pierde, o el sodio, o el potasio, por ejemplo, ¿sí? Ya se van a acostumbrar ustedes a trabajar con estos números. Y acá hay unas reglas prácticas, por ejemplo, decimos, como dijimos para el oxígeno, siempre es menos 2, excepto los peróxidos si los llegan a ver. Para el hidrógeno siempre es más 1, excepto en los hidruros. Y para los iones, el número de oxidación es la carga. En un ion y en un compuesto van a ver que siempre, por ejemplo, supónganse que tenemos ácido sulfúrico. Van a calcular, el ácido sulfúrico es H2SO4, ¿sí? Cada hidrógeno más 1, cada azufre es más 6, cada oxígeno es menos 2. Si ustedes multiplican el número de oxidación por el subíndice, van a ver que la suma algebraica en las moléculas neutras siempre les da 0, ¿sí? Que es lo que dice acá en esta última plaquita. Eso lo van a, no los quiero ahora yo llenar de esto porque lo van a ver perfectamente en el práctico, pero este machetito lo tienen, ¿sí? Cerca de cuando hagan el práctico. Lo van a ocupar mucho a esto. Entonces, vamos a decir que los números de oxidación son números, que es lo que antes ustedes van a estar familiarizados con esos números, porque es el concepto mismo de la valencia, ¿sí? Que les va a permitir darse cuenta rápidamente si una sustancia se oxida o se reduce. Si se oxida, aumenta el estado de oxidación. Si se reduce, disminuye el estado de oxidación. Por ejemplo, les pregunto yo, digo, el agua, que es H2O, puede transformarse en oxígeno. En el agua, el oxígeno está con menos 2, y en el oxígeno puro está con 0. Si de menos 2 pasa a 0, ¿aumenta o disminuye su estado de oxidación? Disminuye. De menos 2 pasa a 0. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Vamos de nuevo. Si de menos 2, vale, estamos mirando, menos 2 pasa a 0. Del número negativo pasa a 0. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces el agua, cuando pasa de agua a oxígeno, ¿el oxígeno se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida porque aumenta su estado de oxidación. Les pregunto, por ejemplo, un compuesto donde tengamos hipoclorito de sodio, ¿sí? Que el cloro está con menos 1 y pasa a cloro. De menos 1 pasa a 0. ¿Se oxida o se reduce? Se oxida.
Se oxida, muy bien. El cloruro de sodio, el sodio que está con +1, pasa a sodio metálico, que tiene número de oxidación 0. De +1 pasa a 0. ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce, ¿sí? Así es como van a trabajar ustedes con estos números. Y fácilmente van a darse cuenta, lo que sí van a tener que tener en cuenta, que siempre y cuando uno se oxida y aumente su estado de oxidación, otro simultáneamente se tiene que reducir disminuyendo su estado de oxidación. ¿Está? Porque los electrones que uno pierde son los mismos que el otro gana. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora el segundo grupo. Vimos un ratito antes lo que era la electrólisis, cuando nosotros ocupamos la energía eléctrica externa para producir una reacción química que no sería espontánea. Eso, a ver, creo que no les terminé de recalcar bien. Cuando hicimos la electrólisis del cloruro de sodio, ¿sí? Teníamos en un recipiente agua a la que le pusimos el cloruro de sodio del salero, ¿sí? La sal del salero. Si yo dejo eso espontáneamente, ¿se va a producir el sodio metálico y el cloro gaseoso? ¿Eso es espontáneo? ¿Sí? Solo yo pongo agua No. salada en un vasito, al rato vengo y tengo sodio metálico y burbujea cloro gaseoso. No, es inducido. No, no es espontáneo. Yo tuve que ocupar energía eléctrica externa desde alguna fuente para provocar ese cambio químico que se llama electrólisis, romper la sustancia electrolítica y obtener otras dos sustancias distintas, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Entonces la electrólisis no es espontánea, es algo que yo voy a forzar a que suceda dándole energía eléctrica externa. Ese es un concepto importante. ¿Sí? En cambio, en las pilas galvánicas, yo voy a ocupar la energía química de una reacción espontánea para obtener energía eléctrica. La reacción química sola produce energía eléctrica, solo que yo voy a hacer unos artilugios para tratar de poder aprovechar esa energía eléctrica. Por ejemplo, prender un foquito, ocupar la pila para una linterna, prender el motor de un auto, la pila del celular, etcétera, ¿sí? Pero la reacción química que ocurre dentro de la pila es espontánea. Todo lo que es artificial es obligar a que esos electrones que se están generando espontáneamente yo los pueda ocupar. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, este señor que se llamaba Daniel, se le ocurrió hacer esto que me preguntaba uno de los compañeros, no veo los nombres de ustedes, por eso no recuerdo el nombre de él, que me hablaba de tener separadas la cuba en dos partes. Esto es lo que sí o sí yo tengo que hacer cuando voy a hacer una pila. De un lado, mejor dicho, yo voy a tener que tener la sustancia que se oxida y voy a tener que tener la sustancia que se reduce. Porque si yo las tuviese juntas, ¿sí? Pegaditos, en este caso, por ejemplo, el zinc con el cobre, la transferencia de electrones se haría por contacto, no sé si me explico, ¿sí? Si bien no pueden existir electrones libres, al estar en contacto, el que se oxida y el que se reduce, se transferirían los electrones de manera directa. ¿Y eso me serviría a mí para prender un foco, por ejemplo, o para encender un motor? No. Yo necesito, para que yo pueda ocupar esa corriente eléctrica, obligar a los electrones a que circulen por un alambre conductor externo. Entonces, ¿en qué consiste la pila de Daniel? Yo voy a tener lo que se llama una hemicelda de zinc, donde tengo una chapita de zinc sumergida en sulfato de zinc. Y del otro lado yo voy a tener una chapita de cobre sumergida en una solución de sulfato cúprica, que es azul, ¿sí?
Voy a conectar las dos chapitas por un alambre conductor externo. En el medio le voy a intercalar un voltímetro para darme cuenta si realmente está circulando la corriente eléctrica, y voy a poner esto que se llama puente salino, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta hemicelda de zinc, el zinc de la chapita se disuelve y pasa a la solución como zinc 2+. Pierde 2 electrones que son obligados a circular por el alambre conductor, llegan hasta el cobre, y acá el cobre 2+ que estaba en la solución capta esos 2 electrones y se deposita como cobre 0. O sea, esta chapita se va haciendo cada vez más delgadita y esta chapita se va haciendo cada vez más gruesa. Yo les pregunto, si yo quisiera recubrir una pulserita de, yo qué sé, de hierro, la quiero recubrir con cobre. Esta chapita sería de hierro y la voy recubriendo de cobre, ¿sí? ¿Se entiende? El tema es que acá, fíjense que acá me están apareciendo cationes zinc 2+, y acá me están desapareciendo cationes cobre. Acá perdón, no sé si creo que dije mal, acá me están apareciendo cationes zinc 2+, y acá me están desapareciendo cationes cobre 2+. Va a llegar un momento que esta hemicelda va a quedar positiva con respecto a esta. Y eso no puede suceder porque allí se produce un cortocircuito. Entonces, este puente salino lo que impide es ese cortocircuito. Esto es un tubo de vidrio en forma de U invertida que adentro tiene una sustancia gelatinosa, ¿sí?, que permite que migren algunos iones para mantener esa electroneutralidad y que no exista exceso de cargas de un lado o del otro, ¿sí? Acá tienen después ustedes todos los componentes de la pila de Daniel, pero es lo que dijimos recién. Si nosotros miramos más, como dijimos nosotros, los químicos vemos las cosas macroscópicas, pero nos imaginamos todos de manera microscópica. ¿Qué está pasando? El zinc que estaba en la chapita, al oxidarse, pasa a la solución como zinc 2+, ¿sí? Produce 2 electrones que son obligados a pasar por el circuito externo, y acá al cobre llegan 2 electrones que son captados por los cobres 2+ que están en solución y se depositan como cobre metálico. Por eso les decía, esta chapita se va adelgazando, esta chapita se va engrosando. Esta es la reacción de oxidación, esta es la reacción de reducción y esta es la reacción total. Como ustedes ven, el zinc metálico pasa a la solución y el cobre que estaba en la solución se deposita como cobre metálico. Y esto es espontáneo, esto ocurre solo, sin que yo haga nada. Lo único que yo hago es poner este artilugio de separar este frasquito de este frasquito, entonces obligo a los electrones a circular por un alambre conductor externo, y entonces yo puedo ocupar esa corriente que en el caso de la pila de Daniel es de 1,10 voltios. Yo podría, haciendo simplemente esta reacción química, obtener 1,10 voltios. Entonces, ese 1,10 voltios se llama fuerza electromotriz de una pila, y es la fuerza impulsora de esta reacción redox que es espontánea. ¿Me están entendiendo ustedes la importancia que yo les hago de diferenciar lo que era la electrólisis de lo que es esta reacción? En la electrólisis esa ruptura no ocurría espontáneamente, en cambio acá esta reacción redox sí ocurre espontáneamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Esos 1,10 voltios lo produce la reacción sola, que va a ser distinta cuando yo mezcle otras cosas, pero cuando mezclo zinc con cobre, siempre solitos me producen 1,10 voltios. Y eso se le llama fuerza impulsora, o FEM, fuerza electromotriz, o delta de E, que significa diferencia, siempre un delta significa diferencia, de potencial.
Cuando yo quiero comparar dos pilas, de decir cuál produce más voltaje que cuál, siempre tengo que recurrir a lo que se llaman condiciones estándar, o sea, que estén las dos en las mismas condiciones para que yo las pueda comparar. Y entonces ahí, en vez de hablar de delta de E, paso a llamar delta de E 0 o FEM normal, ¿sí? Acá están las condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda comparar dos pilas. En el caso de la pila de Daniel, el delta de E0 es 1,10 voltios. Siempre el delta de E0 va a ser positivo. Cuando yo mezcle el que se oxida y el que se reduce, sí o sí, ellos en conjunto, uno se va a oxidar y uno se va a reducir de tal modo que produzcan un voltaje positivo, porque la reacción tiene que ser espontánea. Nada va a ocurrir si no es espontáneo. Si yo digo que el zinc se oxida y el cobre se reduce y obtengo más 1,10 voltios, es porque eso ocurre en realidad. Si yo hubiera dicho que el zinc se reduce y es el cobre el que se oxida, si yo ahora van a ver cómo hacemos los cálculos, me hubiera dado menos 1,10 voltios, y eso no existe, porque eso no existe espontáneamente. Las reacciones que ocurren son las espontáneas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber de esto? Que que el delta de E siempre les tiene que dar positivo para que la pila sea espontánea. Y cuanto mayor sea el voltaje, significa que mayor fuerza tiene esa pila. Entonces, y acá viene una cosita que, a ver, voy a tratar de que les quede claro. Cuando yo digo que en la pila de Daniel el delta de E0 es 1,10 voltios, les estoy diciendo la tendencia simultánea que tiene el zinc a oxidarse frente al cobre que se reduce. ¿Se acuerdan? Siempre hablamos de pares óxido-reducción. No sé lo que le pasa al zinc solo o lo que le pasa al cobre solo. No sé de ese 1,10 voltios cuánto aporta el zinc y cuánto aporta el cobre. Lo que yo mido con el voltímetro es lo que aportan los dos juntos al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ese concepto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si tenemos ese concepto y yo les dijera, no chicos, yo no quiero una pila de 1,10 voltios, quiero una pila de 2,3. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Agarrar todos los elementos que tengan todas las sales que tengan en el laboratorio y ponerse a armar una pila con uno con otro y lo obtienen 1,8. Arman otra 1,9. Arman otra 1. Arman otra 2,9. O sea, ¿y eso sería práctico? No. 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 Entonces, el artilugio que hicieron los químicos fue, a ver, entiéndanme este concepto. Si yo armo una pila, ¿sí?, que tiene un compartimiento de oxidación o un compartimiento de reducción, y conecto y obtengo un cierto voltaje. Si yo arbitrariamente digo que el componente de oxidación, por ejemplo, en ese caso, vale 0, lo que yo mida en la pila, ¿a quién va a corresponder? Si yo digo que el de oxidación vale 0, mido lo que mide la pila, ¿a quién va a corresponder eso? Al de reducción, ¿sí? Si yo sé que la pila está, el voltaje que yo obtenga en una pila es lo que obtengo de la sustancia que se oxida y de la sustancia que se reduce simultáneamente. No sé cuánto aporta cada uno. Pero si yo arbitrariamente digo que uno de los componentes de la pila aporta con 0, lo que yo mida en el voltímetro, ¿a quién va a corresponder? Al otro. Al otro. Exactamente. ¿Se entiende ese concepto? Los químicos lo que hicieron es recurrir a una hemicelda de referencia a la que le adjudicaron un valor 0, ya sea que actúe como oxidación o como reducción. Entonces, este es el electrodo normal de hidrógeno, que ya sea que lo escriba como reducción, o sea que lo escriba como oxidación, en los dos casos aportaría 0. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo armo una pila y de un lado pongo la del cobre que tenía la pila de Daniel y del otro el electrodo de hidrógeno, y veo que efectivamente el cobre se reduce y miro el potencial y veo que es más 0,34 voltios, ¿a quién está correspondiendo este 0,34 si el hidrógeno yo dije que vale 0? Al cobre. Al cobre. Al cobre, exactamente. Y si hago al revés, armo una pila donde un compartimiento es el de zinc y el otro es el de hidrógeno, y yo veo que efectivamente el zinc se oxida y el hidrógeno en este caso se reduce, y miro y vale 0,76 voltios, el 0,76 ¿a quién corresponde? Al zinc. Al zinc. ¿Está? Entonces, 0,34 aporta el cobre cuando se reduce y 0,76 aporta el zinc cuando se oxida. ¿Está? Entonces, lo que hicieron los químicos es hacer por única vez con todos los elementos de la tabla periódica, comparándolos con el hidrógeno. Y ya los tabularon, ¿sí? Y ven que acá está la reacción del hidrógeno, y esto está todo escrito como reducción, ¿sí? Entonces, digo que todos los que están por arriba, que van a ver que tienen signo negativo, si es negativo, ¿tienen tendencia realmente a reducirse? ¿Eso es espontáneo? No, van a tener en realidad tendencia a oxidarse. Lo que pasa es que les cambio el signo porque los estoy escribiendo como reducción, porque los pongo todos en la misma situación. Entonces van a ver que en esta gráfica, ustedes tienen que ver en su tabla periódica, todos tienen los potenciales en la tabla periódica. En algunos casos van a ver que está escrita como reducción, en otros casos está escrita como oxidación. Tienen que ustedes saber ocupar su tabla periódica. Van a ver que todas estas que están por debajo, que son positivas, significa que espontáneamente tienden a reducirse. Y todas estas que están por arriba, que tienen potenciales negativas, no tienen tendencia a reducirse, más bien tendrían tendencia a oxidarse. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? ¿el único valor arbitrario que se le puede dar es 0? Se les da 0 como diciendo, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos el pH del agua es 0, es 7? Todo lo que es por debajo es ácido, todo lo que es por arriba es química. Hay muchas sustancias que se usan como arbitrariamente se les asigna un valor, ¿sí? Profe, ¿Sí? espontáneamente, por ejemplo, como dijo recién, hay elementos que tienden a oxidarse y otros a reducirse, pero artificialmente se podría obligar, por ejemplo, a un elemento que espontáneamente tiende a reducirse, a oxidarse. Exacto, a eso, fíjate, si vos, por ejemplo, te fijás las que están acá abajo, ¿sí? Todas estas tienen tendencia a reducirse, pero, por ejemplo, el oro tiene más tendencia a reducirse que la plata, suponte, ¿sí? Porque el potencial del oro es más 1,52 y el de la plata más 0,79, ¿sí o no? Sí. Entonces, como este tiene más fuerza para reducirse, va a obligar al otro a oxidarse, aunque no lo haría espontáneamente. ¿Se entiende? O sea, porque claro, uno utilizas uno de potencial más grande, digamos. Exacto, ¿sí? Si acá, si ustedes comparan uno positivo con uno negativo, bueno, fácilmente se dan cuenta que este sí o sí se reduce, este sí o sí se va a tener que oxidar. Pero cuando toman dos del mismo lado, el que tenga en valor absoluto más positivo, digamos, un valor más alto positivamente, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, como les decía, el oro más 1,52, la plata más 0,79. ¿Quién tiene tendencia a reducirse? La plata. El oro, perdón. Oro, y va a obligar a oxidarse. El oro se va a reducir y va a obligar a oxidarse a la plata. Lo mismo, si ustedes ven dos del mismo lado de este lado, o sea, yo digo que el litio tiene menos 3,04 cuando se reduce, no tiene muchas ganas de reducirse, ¿sí? Más bien tiene mucha tendencia a oxidarse. Entonces, si yo enfrento litio con magnesio, supónganse,
el magnesio es el que se va a reducir y este otro se va a oxidar porque va a cambiar su signo, ¿sí? Siempre uno se tiene que oxidar y uno se tiene que reducir. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Lo van a ver lo mismo, todo esto viene en el práctico con los distintos ejercicios, se van a ir dando cuenta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estas cositas las tienen que entender muy bien. Que un electrodo cualquiera tenga un E en esa tabla que vimos anterior, positivo, significa que tiene tendencia a actuar como cátodo, porque están escritos como reducción. Por ejemplo, el cobre, van a ver, les voy para atrás, perdón. El cobre, ¿dónde está el cobre acá? Cobre. Este es cobre. Hay otro cobre con 2 electrones. Acá está. El cobre con 2 electrones tiene más 0,34, ¿sí? Más 0,34. Y el zinc, escrito como reducción, tiene menos 0,76, o sea, como oxidación, ¿cómo sería? Acá está escrito como reducción. Como oxidación sería más 0,76, que es lo que ocurre espontáneamente. Entonces, ustedes tienen que, si ustedes no hubieran armado la pila de Daniel, simplemente saben que la pila de Daniel tiene el cobre y tiene el zinc. ¿Me siguen acá en la tablita? ¿Ven mi flechita, no? ¿Ven la flechita de mi cursor? Sí. Ustedes ven el cobre y ven el zinc, no arman la pila, tienen que ver con la tabla nomás. Dicen, a ver, el cobre cuando se reduce, más 0,34. El zinc cuando se reduce, menos 0,76. ¿Cuál se va a reducir entonces? El zinc. Del zinc. Vamos de nuevo. Punto. Pero fíjate que es negativo. Un número negativo siempre es más chico, aunque en valor absoluto parezca más grande, un número negativo siempre es más chico que un número positivo, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Está? Entonces ustedes miran acá en la tabla y dicen, el cobre como reducción más 0,33. El zinc como reducción menos 0,76. Tienen que detectar primero quién se oxida. O sea, quién se reduce, perdón, el que actúa como cátodo. El que tenga el valor más alto, ¿quién va a ser? El cobre, porque tiene positivo. Entonces el cobre sí o sí se reduce y obliga al zinc a oxidarse. ¿Está? Entonces, si ustedes ven acá, ustedes tienen que detectar ya sea el que es positivo, o dentro de los positivos el que tiene el número más grande, o dentro de los negativos el que tiene el número más chico, ¿se entienden? Porque ustedes lo tienen que ver en una recta numérica. Ubiquen el 0 en una recta numérica, cuando vamos del lado de los positivos, tengo que fijarme en valor absoluto, cuál es el número más grande, pero cuando me voy del lado de los negativos, el que está más cerca del 0 es el que es más grande, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Está? Entonces, ubíquense que esto que yo les puse acá, esto es como una recta numérica. Acá tengo el 0, acá vienen todos los positivos, y para allá vienen todos los negativos. Entonces digo, tengo que localizar primero al que está más cerca del 0. Si es positivo, sí o sí, y el negativo lo obligo entonces a oxidarse. Entonces, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Si tiene un valor positivo de E, el electrodo sí o sí va a actuar como cátodo, ¿sí? Se va a reducir. Por eso el cobre actúa como cátodo. Y el valor negativo del zinc, de menos 0,76, me implica que no actúa como cátodo, que va a actuar sí o sí como ánodo, y cuando actúe al revés, me va a aportar un valor positivo. Por eso la forma de calcular es decir que el delta de E0 de cualquier pila va a ser el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo.
En el caso de la pila de Daniel, 0,34 menos el menos 0,76 que saco de la tabla. Los números tal cual están en la tabla. Y digo cátodo menos ánodo. 0,34 menos 0,76. Por eso es que ahora acá queda positivo y me da 1,10 voltios. Exactamente igual al valor que me arrojaba el voltímetro que estaba intercalado. ¿Se entiende, chicos? Entonces, Profe, ¿sí? ¿lo último sería como una verificación o cómo? No, no es una verificación, porque si, viste que yo les dije, ¿cómo la pila de Daniel da 1,10 voltios? Ármenme una pila de 2,10. Y ustedes tendrían que armarse en el laboratorio todas las pilas que pudieran armar hasta que a los 5 días encuentren una de 2,2. Si ustedes lo hacen simplemente mirando la tablita, sería más fácil encontrar una que les dé 2,2. ¿Sí? Sin armar la pila. Después ustedes arman la pila y verifican que efectivamente lo que obtienen en la práctica es lo que calcularon teóricamente usando la tabla. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ustedes lo primero que tienen que detectar cuando en el práctico hagan una pila que van a tener una sustancia y otra sustancia. Y la profe le va a decir cuál se reduce, cuál se oxida. La primera que tienen que encontrar es la que se reduce. ¿Y cuál se va a reducir? La que tenga un potencial mayor. Si uno es positivo y el otro es negativo, bueno, elijo el positivo. Si son dos positivos, voy a elegir el de mayor valor numérico. Y si son dos negativos, el de menor valor numérico. ¿Se entiende? Porque está más cerca del cero. ¿Sí? Entonces, la que sea mayor es la que se va a reducir sí o sí actuando como cátodo. Y la otra, no le queda otra que oxidarse, porque siempre una se tiene que oxidar y otra reducir. Por eso nosotros decimos el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, sacados los dos de la tabla. Digo entonces que el delta de E0 es el E0 del cátodo menos el E0 del ánodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, eso lo van a ver bien después con los problemas. Y bueno, ¿esto por qué es importante para un ingeniero? Es muy importante para un ingeniero. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la flecha donde nos llevaba esta materia es que ustedes entiendan las propiedades de los materiales que van a usar en su vida como ingenieros? A eso queremos llegar sí o sí, ¿está? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, una de las aplicaciones que podemos tener de esto son las baterías. Las baterías son celdas galvánicas con el mismo fundamento que vimos o un conjunto de celdas galvánicas combinadas que me van a servir como fuente de corriente eléctrica a un cierto voltaje. ¿Y eso dónde lo voy a...? Y esta es una aclaración importante que les quería hacer porque por ahí leyendo los libros uno se confunde. Vamos a ver, lo que nosotros veíamos. Si nosotros mirábamos la pila desde adentro, y se acuerdan la ranita que nosotros decíamos que la rana croa, ¿cierto? Los cationes positivos se iban al cátodo negativo para reducirse ganando electrones. Y en la rana, la parte croa, decíamos que los aniones negativos se dirigen, por lo tanto, al ánodo positivo para oxidarse perdiendo electrones. Esto es el resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? El tema es que si ustedes miran desde afuera la pila, voy a volver al gráfico anterior, si bien acá adentro está pasando que el catión se fue al cátodo para ganar electrones y el anión se fue al ánodo para perder electrones, ¿sí? Mirándolo desde afuera, el ánodo pareciera ser negativo, porque en el ánodo es donde yo estoy perdiendo electrones y obligo a ir para el circuito externo, ¿se entiende? Si yo miro desde afuera la pila, ustedes van a ver que tienen el signo negativo de donde salen los electrones, pero en realidad adentro está pasando lo opuesto.
era el ánodo positivo, donde los aniones se oxidaban y perdían electrones. ¿Cómo un ánodo puede ser positivo y negativo al mismo tiempo? Simplemente es una cuestión desde dónde nosotros lo estamos mirando. Si lo estamos mirando desde adentro, el ánodo pareciera positivo porque es hacia donde se dirigen los aniones, pero como ahí pierden electrones y son los que aparecen afuera en el circuito, mirándolo desde afuera y en las convenciones de las pilas, el ánodo negativo es de donde salen los electrones, ¿está? Y viceversa con el cátodo. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Entonces, en una pilita que ustedes vean el signo negativo afuera, digamos, ahí saben ustedes que está ocurriendo la oxidación y se están perdiendo los electrones. Y el otro lado que es positivo, ustedes están sabiendo que ocurre la reducción, que es la ganancia de electrones. Bueno, y acá tienen unas cuantas pilitas que les fui mencionando. Chicos, esto es para que vean, no para que sepan estas fórmulas. Nunca jamás les voy a pedir esta fórmula, así que no pierdan tiempo estudiando. Mírenla y la van a entender simplemente. Pero esta pila que se llama pila seca de Leclanché son las pilitas comunes que ocupamos, las AA o las AAA, en las linternas, en las radios, en el control remoto, etc. ¿Sí? Acá tienen cómo es el ánodo, cómo es el cátodo y las reacciones que se producen. Y estas pilitas me dan un voltaje de más o menos 1,5 voltios, pero no son muy estables. En cambio, las pilitas, las baterías de mercurio, que son las redonditas, ¿sí? Acá tienen también la reacción que se produce, no hace falta que se la sepan, es un voltaje más estable, de 1,35 voltios, por eso se usan para marcapasos, para audífonos, para relojes, son más caras porque tienen todo un compartimento de acero inoxidable. Otra pila muy importante que ocupamos en nuestra vida son las baterías de los autos, ¿sí? Las baterías de los autos liberan gran cantidad de corriente en un corto tiempo que justamente me va a servir para el encendido, encender los sistemas eléctricos, etcétera. Y son 6 celdas iguales, cada una aporta 2 voltios, que van a estar en serie. Por eso el voltaje de la batería es 12 voltios, 2 por 6 celdas. ¿Sí? Acá están como son el cátodo y el ánodo, ambos están sumergidos en una disolución de ácido sulfúrico, que es lo que actúa como electrolito, y justamente si ustedes ven en las reacciones, que tampoco se las voy a pedir, tanto en el cátodo como en el ánodo se van consumiendo sulfatos provenientes del ácido sulfúrico. Por eso es que midiendo la densidad del ácido sulfúrico cuán descargada está mi pila, mi batería. Una pila cargada completamente más o menos tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro. A medida que se va descargando, va disminuyendo su densidad. Y lo que tiene de bueno el acumulador de plomo es que una vez que se descarga como pila electrolítica, como pila galvánica, perdón, yo le puedo dar una corriente eléctrica y hacer la reacción inversa. Ven que está escrita acá abajo, la reacción inversa, haciendo la ola. Acá era como celda galvánica, acá como pila electrolítica. Yo le doy electricidad para generar la reacción química y regenerar el acumulador. ¿Estamos claros con eso? Por eso es recargable. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y lo mismo con las baterías de ion litio, que también son recargables. Estas son buenísimas, son las que ocupamos en los celulares, que se ocupan ahora para los vehículos eléctricos, híbridos, para las patinetas que están tan de moda, ¿sí? Acá tienen cómo está constituido el cátodo, el ánodo, separado por una lámina delgada de plástico, que sería el equivalente al puente salino que vimos en la pila de Daniel, ¿sí? También es recargable. Y estos químicos son los que ganaron el Premio Nobel de Química por estudiar justamente la pila, las baterías recargables de ion litio. Y cómo se ocupan en los autos híbridos. Y fundamental, sí.
Profesora, le hago una consulta, o sea, tuve curiosidad porque justo habló de la lámina del puente Salino. Yo habré visto en YouTube algún video donde se prende fuego una batería ion litio cuando la perforan. ¿Es porque se perfora ese puente? ¿Se entra en corto? Claro, se hace como un cortocircuito ahí. El separador, evita los cortocircuitos que se producen. De hecho, con este fosfato de litio y hierro lograron mejor performance de estas pilas, pero es más caro, digamos, no es tan el cobalto también es difícil de encontrarlo, entonces con esto encontraron mejor rendimiento y mejor ese tema de las explosiones de las baterías las disminuyeron con esto. Pero sigue siendo un problema. Pero el litio, vieron que ahora los países se sacan los ojos por el litio porque es como el futuro de todo esto para no ocupar los combustibles fósiles, digamos, para los autos, ¿sí? Para no contaminar y bueno, todo ese tema. ¿Está? Bueno. Gracias, profesor. Estos son los autos. Y bueno, y una cosa que es fundamental que ustedes sepan, chicos, que es la aplicación directa de lo que es una pila, y aunque ustedes no lo crean, visto en la vida de un ingeniero, es lo que se llama corrosión. La corrosión se da porque en los metales que ocupamos en la construcción se forma espontáneamente una pila, y justamente hace que el hierro se oxide y pierda sus propiedades. Ese es el gran problema del hierro, que es fácilmente oxidable, y nosotros, ustedes como ingenieros y yo como profesora de química para los ingenieros, tienen que salir sabiendo muy bien todo lo que se puede hacer para evitar que se corroa el hierro, porque imagínense que ustedes tienen algo de hormigón armado, que adentro tiene hierro, que supuestamente ese hierro es lo que le está dando la rigidez a esa columna, a esa viga, lo que sea. Y el hierro de adentro por algún motivo se empieza a corroer y en vez del hierro fantástico tienen esto adentro. ¿Qué le pasa a esa columna? ¿Sigue teniendo la fuerza que tendría que tener? No. No, por eso el profesor Beglia y Eliana los van a atormentar con el tema del agua que se ocupa para el cemento, para el hormigón, para todo eso, el pH del agua, porque si es ácido corroe el hierro, si tiene tales sales corroe el hierro. Todo eso es sumamente importante que ustedes sepan, chicos, ¿sí? ¿Cuántas veces vimos esos accidentes horribles de puentes que se caen porque no se les hizo el mantenimiento y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es la corrosión? Es el deterioro de las propiedades físicas y químicas que experimentan los metales por un proceso electroquímico, o sea, por una pila que se forma espontáneamente sobre la superficie de ese metal, que produce enormes daños en todas las estructuras metálicas y las pérdidas económicas. Por ello es impresionante, porque hay que reemplazar el material que está corroído, se detienen las instalaciones, se paraliza la producción y todo lo que conlleva. Entonces, en el caso del hierro, esto lo van a volver a ver bien cuando den el tema 8 con la profesora Mima, que van a ver metales y ahí vuelven a ver corrosión. Pero en definitiva, en el hierro, lo que sucede es que tiene como dos etapas. Una donde se oxida el hierro y después actúa el oxígeno y después sigue actuando el agua, por eso tienen que estar en contacto con oxígeno y agua, y se forma herrumbre, que es eso que les mostré recién, todo esto anaranjado. ¿Qué pasa cuando ustedes tocan unos hierros oxidados o algo? Ese polvillo, ¿se les pega en la mano o no? Sí, que te deja toda anaranjada los dedos. Te deja todo anaranjado los dedos. ¿Por qué? Porque ese herrumbre no es una capa lisa que cubre todo el hierro, sino es una capa porosa que no está fuertemente adherida a la superficie. Entonces permite ese óxido que se forma, no va a impedir que la oxidación siga ocurriendo, entonces va prosiguiendo hasta capas que son más profundas, y por eso altera tanto lo estructural del hierro que nosotros necesitamos que sea sumamente rígido. En cambio, eso por ejemplo con el aluminio no ocurre, porque el aluminio por acción atmosférica y simplemente con el oxígeno, sin necesidad del agua, se le forma una capa de óxido. Fíjense acá, el potencial de reducción del aluminio
es menos 1,66. Entonces el potencial de oxidación es más 1,66. Tiene alta tendencia a oxidarse, solo que el óxido del aluminio es una capa transparente, impermeable, súper reluciente. ¿Vieron las chapas de aluminio, las láminas de aluminio que son sumamente brillosas? En realidad eso tiene como una lámina transparente encima, que es el óxido de aluminio en realidad, y que lo protege de la corrosión. Y lo que sí hace mal es que en los lugares, por ejemplo, donde hay lluvia ácida, ese ácido va a disolver esa capa del óxido, deja el aluminio expuesto y ahí sí se oxida y se puede corroer, ¿sí? Por eso las ollas de aluminio, por ejemplo, no hay que lavarlas con ácido, con esto, con lo otro, porque al contrario le estamos sacando esa capa protectora que tiene. ¿Está? Eso hay que dejar que se forme esa capa protectora. ¿Quién lava una olla con ácido? Ustedes vean en Pinterest o Pinterest, miran las mujeres cómo dejar las ollas relucientes, con bicarbonato, con ácido, con limón, con no sé qué, y en realidad están haciendo mal porque se van a hacer cada vez más delgaditas las paredes de esa ollita. No, las mujeres son fatales con eso de dejar las ollas relucientes. Entonces, ¿qué métodos se pueden hacer para prevenir la corrosión? Una cosa que podemos hacer es cubrir el metal que queremos proteger con una pintura, con una laca o con una resina que aísle ese metal de la acción atmosférica. Solo que si de alguna manera se rompe esa capa protectora, va a quedar expuesto el metal y va a comenzar la corrosión. Otra cosa que podemos hacer es lo que se llama pasivación. Vieron que contamos que lo del hierro, primero actúa el oxígeno, después actúa el agua y es lento y se forma ese rumbre que ustedes me dijeron que manchan las manos. Si nosotros ocupáramos un oxidante muy fuerte que de repente le forme una capa súper adherida de óxido de hierro, ya lo protegeríamos, que no es lo que ocurre. Ustedes ponen algo de hierro en la naturaleza y de un día para el otro se le pone marrón ocre así, o tarda unos días. Tarda unos días. Tarda, ¿sí? No es así tan rápido, tan fantástico. Pero si yo ocupara un oxidante fuerte, le formo rápidamente la capa de óxido protectora y ya la corrosión no sería tanto. Eso se llama pasivación, ¿sí? O sea, como una pátina, digamos. Una pátina que yo obligo con un oxidante fuerte, como un dicromato, por ejemplo, obligo a que se forme ese óxido ferroso férrico rápidamente y muy adherido a la superficie, no poroso como el que estamos acostumbrados a que se forme naturalmente. ¿Está? O si no, puedo hacer una aleación, que es, por ejemplo, el acero inoxidable. Mezclo el hierro con cromo, el cromo tiene más tendencia a oxidarse que el hierro, entonces forma una capa de óxido de cromo que va a proteger al hierro de la corrosión. Ese cromado es el que ocupan en las llantas, por ejemplo, y eso, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es tener lo que se llama ánodo de sacrificio, o sea, se une el metal que yo quiero proteger con un trozo de otro metal que tenga mucha más tendencia a oxidarse. Y como siempre que uno se oxida, el otro se tiene que reducir, este pobre, el de sacrificio, el zinc, magnesio, se oxidan y el hierro se reduce. Y entonces no se corroe el hierro, que es el que nosotros necesitamos. ¿Está? Por ejemplo, eso se ocupa en las cubiertas de los cascos de los barcos para protegerlo de la corrosión del agua del mar, porque el agua salada es lo peor que hay para el hierro. Otra cosita que se puede hacer son los recubrimientos metálicos. O sea, yo recubro el metal que me interesa, por ejemplo el hierro, con una lámina de hojalata, por ejemplo, que es zinc. O lo cubro con una lámina de zinc, que es lo que se llama galvanizado. El problema de la hojalata es que el zinc en realidad no es que tiene mucha tendencia a oxidarse, pero bueno, si yo lo oxido, cubro el hierro con zinc oxidado, ¿sí?
solo que si se vieron las latas de antes, siempre mi mamá me decía, si vos compras una lata de algo y está doblada la lata de la hojalata, la lata, no la compres porque el alimento que está adentro va, y eso fíjense cómo las madres sabían por cultura urbana simplemente, ¿sí? Porque ese zinc, si se dañaba, dejaba expuesto el hierro que se iba a corroer. En cambio, cuando yo hago ese recubrimiento con zinc, y eso se llama galvanizado, el zinc siempre lo mismo tiene mucha tendencia a oxidarse. Entonces, por más que se rompa un poquito, el zinc sigue oxidándose y sigue protegiendo al hierro. Por eso el galvanizado es mejor que las láminas de hojalata, que es lo que tienen acá, ¿sí? Este es acero galvanizado y esta es una hojalata. Y bueno, ahí estamos, chicos. Esto es todo lo que les quería compartir. Salgo acá. Como acá, ¿estamos? Ahí. Voy a dejar de grabar, así ya les queda después cualquier cosita. Lo mismo tienen esto